Hay una parte primera que es de introducción, que la voy a pasar muy rápida porque hay temas que ya hemos hablado. Se habla también de los problemas, íbamos a hablar de los problemas detectados que nos preocupan a muy largo plazo. Y además tenemos una parte que explicamos cuando vamos más fuera. Aquí en Galicia nos conocéis un poco, pero en todo caso de aquí sí que quería explicar la complejidad que tenemos a nivel institucional. Tenemos, además de nuestro municipio que tiene 10 distritos, tenemos el área metropolitana, la región metropolitana, la comunidad autónoma, la diputación, he saltado una, etcétera. No voy a entrar mucho más en esto. Hay una imagen que me hubiese gustado que hubiese estado de fondo cuando Juli explicaba el tema de por qué Barcelona ha sido la primera ciudad que entra en el tema de las reservas de vivienda en la ciudad consolidada. Barcelona, que tiene 1,5 millones de habitantes, es la parte que veis más negra de esta imagen. No sé si se ve el cursor. En todo caso, lo que quiero explicar con esta diapositiva es que forma parte de un continuo urbano de 3 millones de habitantes y que es una ciudad colmatada, consolidada, en la que no se puede crecer más. La ciudad de Barcelona tiene 800.000 viviendas construidas, de las cuales 700.000 se usan como primera vivienda, y hay reservas de suelo para hacer 40.000 más, es decir, 800.000 y reservas en diferentes estados, hasta se calcula que solo se podrán hacer 40.000 más. Y eso nos da la pista de las preocupaciones que tenemos. Si la vivienda protegida se consigue mediante la transformación del suelo y el suelo ya no se va a transformar, haciendo números absolutos, pues es una de nuestras preocupaciones. Hay un tema, y es que Juli está anunciando que yo iba a explicar más en detalle el tema del suelo, las reservas de suelo en suelo urbano consolidado, HPO en suelo urbano, perdón, las reservas de vivienda en suelo urbano consolidado, que precisamente yo no había preparado ni quiero explicar muy en detalle porque venía después de Juli. Porque claro, me vais a... Entonces, yo creo que lo ha explicado muy bien, no hay mucho más que explicar, más que efectivamente hay una voluntad política que se ha trasladado al equipo de gobierno, que no solo se hace esta modificación, en nuestro caso es una modificación del planeamiento general de Barcelona, sino que se forma parte de una serie de modificaciones que se están haciendo en la normativa urbanística, que es en lo que podemos nosotros tener incidencia, que incluye pues, la declaración de toda la ciudad como área de tanteo de retracto y algunas otras que seguirán viniendo relacionadas con el uso de la vivienda. Entonces, es una de las muchas que se quieren hacer, porque lo que se quiere hacer desde Barcelona es tratar de llevar al límite las posibilidades que tenemos legales. Pero siendo yo arquitecto, estando donde estamos y después de hablar hablando después de Juli, pues se me hace un poco complicado. En todo caso, quería hablar de esto solamente para ponerlo en contexto. 4 números, hay 1,7 millones en Barcelona, 3 millones en el área. Tenemos 500 personas viviendo en asentamientos irregulares, 3.000 personas sin techo, de las cuales 2.000 están en equipamientos municipales y 1.000 están durmiendo en la calle. 75.000 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales 25.000 tienen una situación económica de gran vulnerabilidad. He hablado ya de las viviendas y ahí abajo hay un pequeño que explica 1,5 que es de todo las viviendas de Barcelona, las viviendas que son de alquiler público, para ver dónde estamos y empezar a poner en contexto todo lo que vamos a hablar ahora, la incidencia que tiene, la prevalencia de la propiedad privada en la ciudad de Barcelona. Sobre alquiler, que se ha hablado antes, en Barcelona hay un 38% de personas que viven en alquiler, y cuando yo hace 3 años me incorporé al departamento de vivienda, se estaba hablando de un 32%, es decir, que en solo 3 años ha crecido muchísimo, y en Barcelona parece que es la tendencia. Entonces,
hay gente que dice que sí es una cultura, bueno, se ha hablado de si es la cultura, ¿no? En realidad en Barcelona hay mucha gente que se ve obligada, ¿eh? Entonces puede ser que tenga una cultura de otra cosa, pero en Barcelona es muy complicado. Bueno. Muy rápido el tema de los desahucios. Ahora son 5 problemas. Voy a pasar muy rápido los temas que nos importan más o nos están preocupando más. La emergencia habitacional. En Barcelona el año pasado hubo 2.500 lanzamientos. El 85% de los cuales era de alquiler. Y decir que es un 7% de todos los lanzamientos que se hacen en el Estado. Es decir, que solo en nuestra ciudad es el 7% de todos. Más temas, un tema muy general sobre el incremento de los precios del alquiler, y aquí siempre pues, contamos los mismos temas que muchos han salido ya, que es el tema de la gentrificación, del uso turístico de las viviendas o el no uso de las viviendas o el mal uso de las viviendas, cómo está llevando a un incremento de los alquileres muy importante en la ciudad de Barcelona. Que la última de medias, el alquiler son 13 euros por metro cuadrado construido. Estoy yendo muy rápido porque luego al final, luego quiero empezar ya a explicar el plan de la vivienda, que es para lo que nos tenemos que estar aquí. En todo caso, el poquísimo parque social, lo hemos comentado antes, el patronato de la vivienda, ahora lo hemos cambiado y se llama Instituto de la Vivienda, gestiona directamente 7.900 viviendas en alquiler, que es un 1,7% del total. Un tema importantísimo, pero que no es de los que más nos quema ahora, pero sabemos que hay que empezar a preocuparse, que es el tema del envejecimiento de la población. En Barcelona hay un 21% de personas que tienen más de 65 años y se prevé que suba casi hasta el 30% en el año 2040. Con lo cual, bueno, es un tema que no queremos dejar de tener siempre presente. El tema de la vivienda, vacía, hay una cosa que se ha anunciado ya, Elisa lo ha comentado en las intervenciones anteriores, que es la falta de datos y la generación de expectativas respecto a las viviendas vacías. Incluso nuestro equipo de gobierno, cuando llegó, estaba hablando de unas cifras que se está viendo que no eran realmente ciertas. Había estudios que decían que en Barcelona había 30.000 viviendas vacías, se llegó y se hizo uno un poco más detallado que decía que eran 88.000, y lo que se ha decidido es buscar la ciencia en esto. Entonces se ha empezado un estudio muy pormenorizado de la vivienda vacía en Barcelona, del cual hablaré después porque forma parte de nuestro plan de la vivienda, pero el resultado, os avanzo que lo que estamos encontrando es que hay muy poca vivienda vacía en Barcelona. Es un caso muy especial porque es un mercado tensionado a tope, entonces es lógico que eso pase así, aunque hay vivienda vacía y tenemos que hacer algo con ella. Bueno, antes de empezar con el plan, decir que una de las preocupaciones del equipo de gobierno era el tema de la sensibilización de las personas con el derecho a la vivienda, y se hizo una campaña a nivel de ciudad que fue ciertamente polémica, porque además introducía un cierto grado de expectativas respecto a lo que podía hacer el ayuntamiento al respecto, y es uno de los temas que se ha hablado también en la mesa anterior. La ciudad es un derecho como una casa, tienes el derecho, etcétera. Entonces, yo creo que lo hicieron casi para ponernos a nosotros las presiones, es decir, oye, vamos a ir a esto, y va a ser muy complicado, pero vamos a salir en público y nos van a partir la cara, nos la van a partir, pero se ha hecho así. Eso fue paralelo a la redacción del plan de la vivienda, que ahora os hablaré, a la redacción del PAM, el Plan de Actuación Urbanística, que es un proceso muy participado en el cual se recogen las iniciativas ciudadanas, etc. Y fue un momento inicial de esta legislatura que se tradujo en el plan por el derecho, que le hemos llamado el Plan para el Derecho al Habitatge, el Plan por el Derecho a la Vivienda, que como primera característica es que es un plan a 10 años. Y esto es diferente de lo que se hacía anteriormente, que eran planes pues, 3, incluso 5 años, pero no tanto, y se veía que la vivienda es un tema que naturalmente tiene que ir un poco más a largo plazo, y 10 es el que se encontró. Muy bien. Ya hablando del plan, y ahora es una parte un poco más de explicar la estructura del plan. El plan tiene una parte ideológica, una parte estratégica, una parte instrumental. Empezó con 7 retos que entre todo el equipo y con el impulso
primero de la alcaldía en la ciudad y del equipo de gobierno de la regiduría de vivienda, la concejalía de vivienda, que otra cosa que no he dicho es que no había concejalía de vivienda, se creó y además se pasó las competencias que estaban en urbanismo, se pasaron a el área de servicios sociales. Se propuso que el plan tenía que dar respuesta o empezar a dar respuesta a estos 7 retos que no voy a enumerar, y también comentar que vais a tener el acceso a la presentación porque no merece la pena estar aquí enumerando. En todo caso, el tema de la emergencia, el tema del buen uso de la vivienda, el tema del envejecimiento, cómo incrementar el parque público, son cosas muy generales pero que parecían buen punto de partida. A nivel de gerencia se decidió trabajar esto en 4 ejes estratégicos. Esto sí que me voy a parar un poco más porque es como voy a continuar la presentación. El primero y más urgente, que no más importante, pero más urgente, era prevenir y atender la urgencia habitacional y la exclusión residencial. El segundo, garantizar el buen uso de la vivienda, y esto incluye pues, malos usos, usos turísticos, pisos vacíos, etc. El tercero es que en el que yo trabajo, yo personalmente estoy más en esta última parte, que es la de ampliar el parque asequible, con una batería de propuestas que estamos desarrollando y que os explicaré ahora. Y el último es el de rehabilitación y mejora del parque actual. De estos 4 ejes estratégicos se desarrollan en 60 líneas de actuación que son muy concretas, y por daros un ejemplo, yo aquí traía uno preparado, pero por ejemplo, había una de esas líneas de actuación que era la que os voy a leer, a lo mejor os suena: creación de vivienda de protección oficial en suelo urbano consolidado. Es decir, que nuestro plan incluía como una de las líneas de actuación, y es lo que hemos estado hablando justo antes de mí. Voy a explicar de cada uno de los ejes las partes que nos parece más relevantes, pero quiero explicar que no es una relación exhaustiva de todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, para lo que nosotros creemos importante, vamos a hacer este pequeño repaso. No sé si voy fatal de tiempo. ¿No? Bueno, el tema de las ayudas de alquiler es uno de los temas que nosotros vemos que es más efectivo para el mantenimiento de las viviendas, porque la gente cuando empieza a tener problemas, antes de llevar a extremos la ayuda al alquiler es realmente una de las maneras más eficaces, y eso se ha hablado también en los problemas que se encuentran muy a nivel más local de qué es lo que realmente tiene un impacto. La situación en Barcelona era se daban ayudas al alquiler por 10 millones de euros en el año 2014. El equipo de gobierno decidió casi duplicarlas hasta 18 millones, solo con ingresos del ayuntamiento. Es decir, que el 2015 se pasó a 18 millones y estamos ahora ya en 24 millones de euros que estamos dando al año en ayudas al alquiler. Esto incluye ayudas y esto incluye también un tipo de ayudas que se da para evitar la pérdida de la vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria. Pero en todo caso se están dando 24 millones para estos casos de emergencia. Aquí tengo la distribución territorial, casi coincide con los barrios donde tenemos más... Los distritos donde tenemos más problemas de emergencia habitacional, pero sí que hay un dato que nos gusta dar, que es que el 1,32% de las viviendas en Barcelona recibe ayudas al alquiler. Entonces es una cantidad bastante relevante que casi iguala el número de viviendas que tenemos en nuestro parque. Es decir, que se llega a muchas más viviendas aunque no las gestionemos nosotros mismos. Un tema del cual se ha hablado también en la mesa anterior es el tema de la emergencia habitacional. Nosotros tenemos una mesa que sirve para evaluar los casos de emergencia más acuciante. Esa mesa se ha decidido cambiar el reglamento para incluir en esa mesa las personas que no tienen ingresos, las personas que no tienen un título habilitante, las personas que... a ver, ¿hay alguna más?
Exacto, las personas que no tienen la nacionalidad española, pero antes se pedía, ahora no hace falta eso, solo hace falta el título de residencia. Y más importante, el tema de que antes se pedían unos ingresos mínimos, ahora no se pide ninguno y ahora se ha ampliado el nivel de ingresos que puedes tener para acceder, porque hay gente que está en una emergencia muy grande habitacional, tiene ingresos, pero no le podíamos incluir en esta medida, en esta mesa. Entonces esto ha llevado a un incremento, naturalmente, de las personas que tienen un piso reconocido como un derecho que tienen, y está llevando a una tensión más grande de las adjudicaciones de vivienda. Nosotros ahora mismo tenemos unas 300 familias que tienen un piso reconocido y están esperando a que tengamos un piso para ellos. De momento les tenemos pensiones, compartiendo las viviendas con familiares o en viviendas que no tienen las condiciones. Entonces, creemos que había que hacerlo, pero en cambio nos ha traído a nosotros problemas, porque el Proviment nos llegan menos viviendas de las que necesitamos, como es una cosa que supongo que imagináis. Bueno, estamos aún en el tema de la emergencia. Se creó una unidad que se llama UCER, la Unidad contra la Exclusión Residencial, que se creó para dar una respuesta coordinada y unificada a los casos de emergencia más acuciantes. En este caso, casi dan principalmente respuesta a los casos de desahucios y los lanzamientos. Entonces, aquí sí que quiero pararme en esto. En gris, no sé si... En gris podéis ver los lanzamientos que se hacen en la ciudad de Barcelona, la evolución que tienen. En 2014 de 3.000 a 2.500 han bajado, no se han parado los desahucios, pero sí que han bajado. Lo que sí es relevante para nosotros es que esta columna granate es la de casos que hemos podido atender en la ciudad de Barcelona. Los datos de 2014 y anteriores ha sido muy difícil encontrarlos porque no había una sistematicidad para esto, pero sí que estamos consiguiendo aumentar los casos que atendemos hasta casi poder decir que nosotros estamos atendiendo a todos los casos de un desahucio del cual tenemos conocimiento. Entonces, hay algunos que no nos llegan, pero de la mayoría tenemos una atención que estamos dando. Entonces, esto es una cosa que nos gusta poder explicar, porque a veces... No habéis parado los desahucios. Bueno, pero esto no depende del ayuntamiento, y estamos en un sitio la columna más clarita son los casos en los que nosotros encontramos una solución, y esa solución es muy amplia y puede incluir desde las personas que con ayuda nuestra tienen sus recursos y pueden buscar otro sitio. Hay gente que puede mantenerse en la casa con las ayudas que damos, de las que he hablado anteriormente. Hay gente a la que temporalmente se le busca una solución, y vuelvo al tema de las pensiones, tal. Pero lo relevante es que estamos dando atención a todo el mundo. Un tema más, ya pasamos de la emergencia al tema de conocer nuestro parque, el parque nuestro y el parque de la ciudad de Barcelona, y el tema más importante era el tema de la vivienda vacía. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho planes de ocupación para hacer un proceso muy intensivo de inspección de la vivienda. No entro muy en detalle, pero básicamente lo que se hace es mirar el tema de los consumos de agua, cruzarlo con nuestro padrón y de ahí empezar a llevar a la gente a la calle a mirar dónde están, si efectivamente están vacías. Esto tenemos un compromiso de hacerlo durante toda la legislatura. De momento hemos hecho 44 de los 73 barrios y el resultado que nos da es que hasta ahora el 1,3% de las viviendas están vacías. Eso se puede transponer a un total de unas 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Barcelona, comparado con las cifras que nos hablaban de unos 80 o 30. Esas 10.000 viviendas están muy por debajo de los límites de lo que se considera un mercado normal, que tiene una rotación y que se considera normal que tenga hasta un 5% de viviendas vacías porque se están vendiendo. Entonces estamos muy por debajo y eso explica mucho que es un mercado tensionado. Y eso explica por qué no vamos a cumplir algunos de los objetivos que nos pusimos de captación de vivienda vacía, luego hablamos, pero en cambio es muy bueno para nosotros tener unos datos más claros de cómo está la vivienda vacía en la ciudad de Barcelona.
decir, malas noticias para los que pensábamos que había más, pero en cambio está bien conocerlo mejor. Más el censo, esto son una cosa muy interesante, es que este censo se ha hecho con gente que estaba en el paro. Entonces esta gente se ha conseguido pues, este doble objetivo y además ha resultado que ha sido gente brillante, que ha hecho un trabajo buenísimo y que ahora vamos a ver cómo conseguimos mantenerlos en nuestra organización. Pero eso es un tema que no quiero alargarme. Tema de disciplina, se ha continuado, se han aumentado nuestros equipos, pero aquí conocéis mejor el tema. En todo caso, sí decir que el año pasado se incoaron 166 expedientes por vivienda vacía, de los cuales 12 llegaron a sancionador y ahora estamos en diferentes procesos de estos procedimientos. Hay multas coercitivas que algunas se están cobrando, otras no, y deciros que la multa más grande que se ha puesto hasta ahora era de €500.000 para un gran propietario de un edificio que era clarísimo que lo que estaba haciendo era especular con esa vivienda. No se ha cobrado aún, pero eso es. En todo caso, más temas que nos interesaban, el tema de no solo la vivienda vacía, sino de dónde sacamos los datos. Tenemos que ir al índice de Idealista para ver cuánto valen los pisos en la ciudad de Barcelona. Entonces es un tema muy importante que ha sido de impulso municipal, pero así que ha sido bien recogido por las demás administraciones, ha sido la creación de un observatorio de la vivienda que pueda proveer a la administración de datos fiables y un poco de ciencia en todo lo que estamos haciendo. Yo creo que es un caso de éxito de colaboración entre administraciones y que ahora que se está hablando de si se crea un índice de precios de alquiler y si esto va a servir para controlar los precios de alquiler, en Barcelona ya tenemos un índice que está proveyendo este observatorio y nos parece que realmente es una de las cosas que debería, si no se hace a nivel estatal, como mínimo las comunidades autónomas sí que podrían intentar tener un instrumento como este o similar. Vamos a la tercera parte, que era el tema de cómo incrementamos el parque de vivienda asequible. Aquí yo lo explico muchas veces con este cuadro. Esto es una explicación gráfica de nuestros objetivos de crecimiento del plan del parque de viviendas a 10 años. Son los objetivos que están puestos en nuestro plan de la vivienda. Es muy ambicioso, pero podemos decir que estamos cumpliendo bastante bien con el seguimiento de estos objetivos. Hablaba de 7.900 viviendas que está gestionando el Instituto de la Vivienda. Hay un plan para hacer 18.000 más, conseguir 18.000 más en 10 años. Esto se haría mediante, en azul sería vivienda que construiremos nosotros sobre nuestro suelo, son 8.800 viviendas. En rojo veis sobre nuestro suelo viviendas que construirán otros operadores, se cederá suelo para que otros operadores hagan vivienda. Estos operadores serán fundaciones, cooperativas, viviendas cooperativas en cesión de uso y también un operador metropolitano del que hablaré un poquito más adelante. Y otro objetivo es la movilización del parque privado. Cómo conseguir que de ese parque privado, de esa gran bolsa, como una parte se consigue movilizar hasta la vivienda asequible. Aquí hay dos objetivos, uno de compra de vivienda por parte del ayuntamiento y otro de captación de vivienda para nuestra bolsa de alquileres sociales. Este objetivo es el que estamos cumpliendo menos hasta ahora y creemos que está relacionado con que efectivamente hay mucha menos vivienda vacía de lo que creíamos. En todo caso, ahora empiezo a ir un poco más rápido. Lo que está haciendo el Instituto lo que hemos puesto en máquina de nuestro operador de vivienda, que antes era el Patronat Municipal de la Vivienda, el patronato y ahora se llama Instituto porque ha incluido muchas más áreas. Se está trabajando en 72 promociones que suman 4.000 casi 700 viviendas, que esas ya están en máquina. Eso supone un esfuerzo inversor de 500 millones de euros. Decir que respecto a la legislatura anterior se multiplica por 8 las promociones que está haciendo el ayuntamiento y que nos permitirá pasar de 7.000 viviendas en 2015 a 13.000 en el 2023, es decir, casi doblar las
las viviendas que gestiona el instituto. Muy rápido os explico. Esto es un plano con las zonas de Barcelona, quien lo conozca. En todo caso, aquí está l'Eixample, esto es la ciudad vieja. Y lo que está en rojo son las zonas en Barcelona que están en transformación. El plano es muy grande, en realidad hay poca vivienda ahí, pero las zonas en transformación es donde nosotros tenemos más oportunidades y más suelo. Aquí coincide más o menos con nuestro plano de promociones. Las 72 que os decía están puestas aquí en el plano. Veis un gran vacío en el centro, eso es una de las cosas que nos preocupa y esa es una de las cosas por las cuales queremos trabajar sobre el suelo urbano consolidado. Sí, no quiero dejar de comentar que veréis que hay dos manchas azules. Esas son las promociones que está haciendo la Administración Autonómica en Barcelona. Y se puede ver la comparación entre lo que está haciendo el Ayuntamiento en rojo y en azul lo que está haciendo la Generalitat. Siendo hay un tema competencial, pero en todo caso la Generalitat no tiene por qué no construir en Barcelona y bueno, aquí se ve muy claramente. Esto es un poco cómo son nuestras promociones. Yo podría contaros lo buenas que son y tal, no me merece la pena, pero os lo imagináis y están muy bien. De estos promotores a los que les damos suelo, yo me quería parar, aunque lo voy a hacer muy rápido, en dos de los promotores. Uno son las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Esto da para otra charla, pero es muy interesante para nosotros. Es un tipo de promoción en la cual lo que hacemos nosotros es ceder el solar a una cooperativa por 75 años mediante una licitación pública y transparente. Esta cooperativa construye y gestiona el edificio, mantiene la propiedad del mismo, del vuelo del mismo, porque nosotros lo único que hacemos es ceder el vuelo, el suelo siempre es municipal, y cede a sus cooperativistas el uso de esas viviendas. Entonces, bueno, entre otras muchas cosas, pues esto impide la especulación con la vivienda, permite que haya un cierto empoderamiento de los ciudadanos porque se ven mucho más implicados en esto. Ahora mismo es una cosa muy incipiente y requiere un gran esfuerzo para las personas y se nos está acusando de ceder la responsabilidad de la promoción de la vivienda pública a las personas. Pero en cambio, en Barcelona hay un caldo de cultivo bueno para esto, hay cooperativas que estaban pidiendo ayuda y desde la concejalía se decidió que era una manera interesante ceder a unos suelos para hacer esto. No me quiero alargar mucho más con esto. Aquí están en rojo los 7 últimos suelos que hemos puesto en licitación para cooperativas. En rojo más oscuro son las 5 cooperativas que han ganado ya, que está en marcha la promoción, todas ellas han pedido licencia de obras ya para comenzar. Y en verde podéis ver los 2 proyectos que ya estaban en marcha en la legislatura anterior, que se hicieron mediante un convenio. Entonces la idea era dejar de hacer convenios con estas cooperativas y para poder extender más el modelo se decidió hacer licitaciones públicas de suelo. Paso atrás, esto es la primera fusta, en vez de primera piedra, era la primera madera que se puso de la cooperativa de La Borda, que es la más conocida, ha salido en todas las noticias, algunas os sonará. Aquí es como está ahora, están a punto de entrar y bueno, realmente es una de las cosas que nos gusta mucho explicar. Estos son los proyectos que han ganado las otras, solo lo paso para que veáis un poco. Bueno, estamos muy contentos. Del otro operador de lo que os quería hablar era del operador Metropolitana del alquiler. Hay un tema del que no he hablado hasta ahora, pero que es muy importante y ha salido en alguna de los ponentes anteriores, que era el tema de cómo actuar a nivel metropolitano o suprarregional. Aquí había una intención fuerte por parte del Ayuntamiento de intentar favorecer la colaboración público-privada. A veces parece que hay ciertas dudas sobre esto, pero el Ayuntamiento sí que va a intentar trabajar sobre esto. Y el sistema que se ha encontrado es buscar un PPP, un partenariado público-privado, para construir vivienda asequible de alquiler en toda el área metropolitana de Barcelona. Muy rápido, ¿cómo funciona? El Ayuntamiento y el área metropolitana van a tener el 50% de esa empresa.
Inicialmente el capital que van a poner va a ser con suelo, y ahora se ha empezado una licitación pública a nivel europeo para buscar socios privados que quieran entrar a construir con nosotros vivienda. Entonces, esos socios, no he dicho que nosotros pondremos 60 millones de euros, el área metropolitana pondrá otros 60 millones, ya he dicho que una parte es en suelo, y el socio privado pondrá otros 120. Eso permitirá llegar a 240 millones de euros para promover, no solo en Barcelona, sino en el resto del área metropolitana. Y el suelo siempre es municipal, porque una de las cosas que insistimos es que hemos dejado de vender suelo o ceder suelo. Y se quiere que esto sea una manera de demostrar que también en el sur de Europa puede haber operadores privados que invierten en alquiler social o asequible sin especular, porque a Barcelona lo que nos llega es bastante... Bueno, entonces, que vengan y en vez de tener una expectativa de ganar el 20% en 2 años, a lo mejor un 4% anual a 30 años con una administración que es solvente y que tiene un proyecto sólido y que tiene la demanda garantizada, puede tener interés para operadores. Hemos tenido ya 6 ofertas, en lo cual creemos que va a tirar adelante y estamos también bastante contentos por ello. No entro mucho más. Compra de vivienda, hemos comprado 531 viviendas en los últimos 3 años. El objetivo es llegar a 750, creemos que vamos a llegar. Cuando he dicho que compras, en realidad 380 es compra y 151 son acuerdos de usufructo que hemos llegado con entidades financieras. Creemos que al final acabaremos comprándolo, pero de momento esta ha sido la manera. Estamos comprando carito, o sea, bastante caro. Hay un debate sobre si nosotros debemos comprar viviendas a los bancos. Ese debate se vio muy superado muy rápidamente por la emergencia que tenemos y la rápida disponibilidad que tenemos de esas viviendas. Entonces, bueno, aunque moralmente puede haber un problema, realmente nos hemos visto que era una manera de tener ya las viviendas. Entonces, bueno, ahí también yo creo que queda abierto. Esto a nivel más interno, nosotros pusimos lo que hicimos para poder hacer esto de una manera ágil es hacer una instrucción del gerente que fijaba un precio máximo por el que podíamos comprar, y todo lo que llegaba por debajo de ese precio, si tenía buenas condiciones técnicas y la vivienda efectivamente era una vivienda, que también hay de todo, estábamos comprando. Hablábamos de vivienda comprada, esto es captación. Tenemos 2 modelos de captación de vivienda vacía. Uno es mediante una colaboración con una entidad que es Habitat 3, que es una fundación de la Mesa del Tercer Sector que es muy potente en la ciudad de Barcelona. Mediante el acuerdo con esa mesa, ellos están gestionando la captación de vivienda, la rehabilitación de la vivienda y el poner en esas viviendas a usuarios con necesidades extremas, digamos, de vivienda. Está muy dotado económicamente y eso permite que se haya rápidamente captado 250 viviendas, y se quiere ampliar ese contrato, y hay un tema legal de si podemos ampliarlo directamente mediante otro convenio o hay que licitarlo, pero eso no quiero entrar, porque la Generalitat va a ayudarnos con esto y eso nos va a permitir llegar a 350 viviendas. Aparte de este programa, estoy yendo muy rápido, aparte de este programa, nosotros tenemos otro programa que es un programa público, es decir, no es totalmente con nuestros medios. Entonces lo que estamos haciendo es campañas públicas para captación de vivienda, incrementando mucho las garantías que damos a los propietarios que están dispuestos a alquilar su vivienda un poco más barato, pero con muchas garantías que proporciona el ayuntamiento. Y lo que está funcionando más es que se están dando ayudas de hasta 20.000 euros por vivienda para la rehabilitación. Gente que tiene la vivienda muy mal y que si nos la cede por un periodo mínimo de 5 años, les damos 20.000 euros a fondo perdido para su rehabilitación, cosa que es lo que está siendo más exitoso. Bueno, muy rápido en relación a esto, este impulso del programa ha permitido pasar de una captación de 52 viviendas en el año 2015 a 184 y creciendo. Estos números aún no cerrados, pero bueno, está funcionando relativamente bien, aunque no tanto como nos gustaría.
Y es el último punto, porque no quiero, es el tema de las ayudas a rehabilitación. Lo importante para nosotros es, además de doblar las ayudas, hemos doblado el importe de las ayudas, ha sido un enfoque que creemos mejor para estas ayudas, que es no solo las ayudas, se ha dicho lo del fachadismo, no solo para los elementos comunes y también para la estructura de los edificios, la estética, etcétera, sino también hacer una convocatoria específica para en el interior de viviendas. No hace falta que sea tu comunidad, sino que tú puedes pedir una ayuda y esta ayuda es hasta 100% si tienes una situación de vulnerabilidad extrema. Y otra cosa es la territorialización del programa de ayudas. Y aquí sí que quiero decir que nos encontrábamos que las ayudas, cuando hacías el mapa de dónde iban las ayudas de las viviendas, iban a las zonas de clase media de la ciudad. Al Eixample, pues la gente se organiza, va al asesor, les pide los papeles y hacen las ayudas. Y las zonas con más necesidad no tenían tantas ayudas. Eso es porque las comunidades, y también se ha hablado en la primera ponencia, no están tan organizadas. Algunas no siquiera estaba constituida la comunidad de propietarios. Entonces se ha hecho un programa muy importante con la ayuda de fondos que vienen del Plan de Barris, del Plan de Barrios de la Ciudad de Barcelona, del cual no he hablado, pero en todo caso hay una intención de que las ayudas vayan más dirigidas a donde se hace. Y ese programa lo que hace es entrar en las fincas. Nosotros vamos a las fincas, decimos que hay estas ayudas, pero que además pueden ser complementadas con fondos adicionales para ayudar a que estas comunidades que tienen más necesidad, pero que hasta ahora nunca habían pedido una licencia, entren en el programa. Está yendo muy bien, tenemos 100 convenios ya hechos con esas comunidades y creemos que a la larga va a haber que ampliar esa manera de actuar. No quiero aburriros más y solo tenía esto para hacer 4 conclusiones. Hay una cosa, y es que con toda la humildad, pero sí que creemos que estamos haciendo todo lo que se puede, y no hasta el punto que querramos, pero dentro de las buenas prácticas de lo que tiene que ser una política de vivienda, pues no vamos a llegar a todo. Hay 60 actuaciones. Seguramente solo 40 funcionen, las otras se han intentado y vamos a ver hasta qué punto hay que dejarlas de lado para continuar con las que realmente han sido eficaces, pero se está intentando todo. Mi jefe, el Burón, dice: Barcelona es un laboratorio a tiempo real de la vivienda en el Estado español. Bueno, yo como lo dice él, pues que yo... Pero volviendo al tema de hasta dónde podemos llegar, ahora estamos en el 1,7. Si hacemos todo esto, que es ambiciosísimo, de aquí 10 años estaremos en el 4, en el 5, y hay países europeos que están en el 30, en el 40, ciudades que están más, con lo cual el alcance de lo que podamos hacer es ciertamente limitado si solo nos fiamos de la iniciativa pública. Con lo cual, ¿qué tiene que pasar? Pues que a la larga haya no solo iniciativa pública, vivienda de privados, sino vivienda mucho más grande de pública, y aquí entran todos los temas de pública o asequible, también cooperativas, también maneras intermedias, o grandes operadores privados, pero que se dediquen a la vivienda de una manera que aquí no pasa, y ojalá, pero de momento no pasa y estamos intentando crear las condiciones. Y aún todo con eso no llegaremos, y seguramente habrá que aumentar las ayudas al alquiler, porque en Barcelona, por ejemplo, es casi la única manera que tenemos de incidir en el mercado privado. Si no, solo con lo que hacemos nosotros no llegamos. Y si no, pues a lo mejor en Barcelona empezamos ya a dar el toque de alerta y está empezando a moverse la posibilidad de limitar los incrementos de los alquileres. Y este es un tema que, bueno, yo quiero dejarlo aquí porque es un tema muy complicado, pero en todo caso no vamos a llegar a todo, aunque hagamos todo lo que está en nuestras manos. Y yo ya no quiero decir nada más.